Objetivos. Determinar experimentalmente la relación carga-masa para el electrón. Entender la expresión del campo magnético debido a una bobina de Helmholtz, observando experimentalmente el comportamiento de partículas cargadas eléctricamente dentro de campos magnéticos. Determinar experimentalmente, mediante el uso adecuado del montaje que incluye la bobina de Helmholtz, la relación carga-masa para el electrón. Marco teórico. Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico y en un campo magnético. Movimiento en un campo eléctrico. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, va a experimentar una fuerza en sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Movimiento en un campo magnético. Si la carga es positiva, el sentido va a ser del producto vectorial, como en la figura de la izquierda. Si la carga es negativa, el sentido de la fuerza va a ser contrario al del producto vectorial, como podemos ver en la figura de la derecha. Una partícula que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza, como podemos observar en la fórmula, la cual va a ser la fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz generado entre la velocidad y el campo. El resultado de un producto vectorial es un vector de módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. La dirección será perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y el sentido se obtiene por la denominada regla de la mano derecha. Concepto electronvoltio. El electronvoltio es una medida de energía. Su definición es muy simple. Es la energía puesta en juego para mover la carga de un electrón en una diferencia de potencial de 1 voltio, es decir, que equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Bueno, en este momento procederemos a explicar la relación carga-masa que existe en los electrones al momento de iniciarse el experimento, en el cual se hace pasar un flujo de electrones por medio de una cámara cerrada con un gas el cual está sometido a un campo magnético generado por dos bobinas. Esta relación carga-masa, como se puede observar en los videos y en los resultados de las tablas, está determinada más que todo por una relación en la que se involucra el voltaje, el radio que forman los electrones al momento de concentrarse en un ángulo en cierto punto generado por el campo magnético y el campo magnético como tal. Esta relación se involucra de esta manera porque generalmente al momento de que se hacen pasar esos electrones, nosotros involucramos lo que es la energía cinética. Entonces al momento de que nosotros involucramos la energía cinética, vamos cambiando lo que es la variable de la velocidad como tal para empezar a relacionarla con el voltaje, ya que los electrones como tal están siendo son impulsados por medio de la corriente que está conectada a la cámara. Entonces lo que pasa es que al momento en el que nosotros aumentamos el voltaje y aumentamos la corriente, vemos que hay una relación inversamente proporcional, la cual se puede apreciar en el radio que forma el recorrido de los electrones, en cual nosotros pudimos medir con una herramienta de escalar de medida, y es que entre más voltaje haya en las bobinas, el cual genera el campo magnético, mayor será el radio que va a presentar el recorrido de los electrones.
pero esto va a suceder al contrario con lo que es la corriente. Al momento de aumentar la corriente, el radio va a disminuir por la razón que la fuerza centrípeta que existe entre el recorrido de los electrones, el momento en el que se relacionan con un ángulo específico y empiezan a hacer un eh, recorrido circular, pues entre mayor sea la corriente que en el recorrido, no va a tener tanta resistencia en lo que nos referimos al recorrido de los electrones, es decir, que entre mayor impulso, menor va a ser el radio que generan los electrones como tal. Pero entre mayor voltaje el radio va a aumentar, y por ende se va a ver más denotado lo que es el aumento del recorrido de los electrones en la cámara, como podemos ver en el video como tal y como podemos ver en los resultados que tomamos. Práctica relación carga-masa. Para la práctica relación carga-masa se cogió la tabla y podemos ver que el grupo 1, el voltaje era constante y se variaba la corriente, y el radio se medía y se hacía la relación carga-masa. Para el grupo 2 podemos ver que el voltaje también era constante, se hallaba la corriente, también se hallaba el radio, se hacía la relación carga-masa y se sacaba un promedio para poderlo así calcular con el valor teórico. En el grupo 3 pasa lo contrario, que la corriente es fija, el voltaje cambia, el radio también se tiene que hallar y se halla la relación carga-masa y se saca un promedio. Para el grupo 4 la corriente pasa lo mismo que el grupo 3, corriente fija, voltaje variable, radio variable, y se hace la relación carga-masa y se saca un promedio. Dicho eso, podemos ver con esta fórmula valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100 cuánto error tuvo cada grupo, ya sabiendo también el valor teórico, que lo podemos buscar en internet y nos da que es un valor de 1.75 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramo. El grupo 1 podemos ver que tuvo un valor experimental, ya sacándole ya el promedio de 2,05 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramo. Dicho eso, podemos ver que tuvo un error del 17%, el grupo 2 un error del 7.4%, el grupo 3 de 22% y el grupo 4 de 8.5%. Y también ahí, diciendo eso, podemos ver que el error más chiquito fue el del grupo 2, ya que tuvo un error de 7,4%, y el grupo 3 fue el más grande, ya que tuvo un error de 22%. Después de eso, lo que hicimos fue el qué tal si. Entonces nosotros nos preguntamos qué tal si uno le cambiara el gas que tiene dentro del montaje, que también qué tal si le cambiamos el material de la bobina, ya no sería de cobre sino de oro, y qué tal si el efecto paraxial, ¿qué es el efecto paraxial? ¿Se mira por arriba o se mira por abajo? Para decir que es el efecto paraxial se debe a que no es lo mismo medirlo de arriba que medirlo de abajo. Siempre uno ve centímetros diferentes, medirlo por arriba o medirlo por abajo, ya que como lo medimos con una regla, por eso digo, estamos hablando de centímetros. Y eso se pasó a metros y pues ya sacamos los errores. Y eso fue todo de la práctica de la relación carga-masa. Muchas gracias. Análisis de resultados. De nuestra gráfica de voltaje versus radio, pudimos obtener que tienen una relación directamente proporcional, debido a que si el voltaje aumenta, el radio de la trayectoria circular también lo hace. Esto debido a que los electrodos que salen del rayo catódico generan una mayor velocidad debido al aumento del voltaje, y lo cual hace que esta trayectoria circular tenga un radio mayor.
Por parte de nuestra gráfica de radio y corriente, podemos determinar que tiene una relación inversamente proporcional, ya que si la corriente aumenta, esto quiere decir que la resistencia que opone la trayectoria circular de nuestros electrones es menor, y por eso el radio es inversamente proporcional a la corriente. Conclusiones. Bueno, como primera parte, pues pudimos determinar de manera experimental la relación carga-masa. Debido al experimento de Thomson, pudimos obtener que el grupo 3 y 4 fueron los de errores más bajitos, el grupo 3 con 7.4% y el grupo 4 con 8.5%. Mientras que el grupo 1 y 2 tuvieron uno del 17% y el otro del 22%. Como tal, podemos ver que la mejoría de estos errores sería un cuarto más oscuro, donde realizamos la práctica, tuvimos dificultades como tal de luz para poder observar bien la trayectoria circular de nuestros electrodos disparados por nuestro rayo catódico, y creería que pues un cuarto más oscuro ayudaría con las mediciones de nuestro radio.